¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, muchas gracias a quienes estuvieron haciendo Última Mirada durante las vacaciones. Vamos ahora a empezar este nuevo año conversando con el senador Francisco Chaguán. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, miembro del Partido Renovación Nacional. Muchas gracias por estar acá, Francisco, de nuevo, porque cada vez que vienes, gente me llama, me dice, oye, debieran llegar más seguido. Bueno, en algún momento dado vas a ser panelista de algún programa. Francisco Chaguán, tenemos la inauguración de un presidente aquí a puertas dentro de muy poquito. El presidente José Antonio Kast, bueno, tú lo conoces muy bien. A ver, ¿qué esperas tú del presidente José Antonio Kast que sea distinto de otras personas que hayan de alguna manera del sector, que es básicamente Sebastián Piñera, generado el liderazgo en términos políticos del país? A ver, primero, no me cabe ninguna duda que el liderazgo de José Antonio Kast, el presidente Kast, va a sorprender. Y va a sorprender porque, en definitiva, va a convocar aquellos sectores que estuvimos por el rechazo en el primer proyecto constitucional. Eso se ha demostrado con las primeras designaciones en los ministerios, en algunas subsecretarías. También se va a notar, también seguramente, en los equipos de los colaboradores internacionales del presidente. Espero que lo de minería sea solamente una gaf. No, sí, no me cabe la menor duda que el presidente está conformando un buen equipo. El presidente está además muy consciente que minería es uno de los almas de la economía nacional, y por supuesto se está haciendo un trabajo muy potente desde el punto de vista de un programa de gobierno que está fundado en equipos profesionales, técnicos, y tener un doble ministro, un biministro, efectivamente puede ser una herramienta, pero no me cabe la menor duda que lo importante es el programa de gobierno, su diseño y su implementación. Ahora, y de eso no hay duda respecto de cómo anda el gobierno. Ahora, Francisco Chaguán, ¿cómo se arma un programa de gobierno cuando tú tienes, además del partido al que pertenece el presidente, tienes una coalición, un grupo de gente que también intercede y que votó, por cierto, porque José Antonio Kast llegara a la moneda? ¿Cómo, tú que conoces muy bien cómo funciona esto, cómo se arma un programa para que de alguna manera no deje insatisfecho a mucha gente? Bueno, lo primero, el programa de primera vuelta. Cuando un candidato pasa a segunda vuelta, se genera una conversación con aquellos partidos, liderazgos del sector para proyectar un apoyo a una segunda vuelta. Sí. Bueno, efectivamente, Chile Vamos o Chile Grande y Unido le dio un respaldo sin condiciones al presidente Kast, pero ciertamente hay elementos que son relevantes y que esa relación también con el pragmatismo y el realismo político. Para poder implementar el programa de gobierno del presidente Kast se va a requerir apoyo parlamentario y se va a requerir además grandes acuerdos nacionales. Y no me cabe la menor duda que ese sello va a ser un sello característico del gobierno del presidente Kast. Una cosa es el pragmatismo, otra cosa y la capacidad de diálogo que van a estar siempre presentes. Eso no quita que el carácter y la esencia misma del presidente Kast se van a ver diluidas justamente por ese ánimo de generar grandes acuerdos nacionales. Sí, hoy día estamos viviendo un mundo, ya vamos a conversar un poco más de eso más adelante, estamos viviendo un mundo extraordinariamente, yo lo digo así muchas veces, gritón. Los líderes son todos gritones, todos que parece que invitan a alguien a hacer un gallito, a ver quién tiene más fuerza que yo tengo más poder, en fin. Y lleno de amenazas y lleno de situaciones que hoy día estamos viendo, lo que está pasando en Medio Oriente, están de alguna manera cumpliéndose. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es el rol de Chile en un mundo que se crispa? A ver, primero, Chile es un país y debe seguir siendo un país esencialmente práctico. En términos de que Chile es uno de los países más abiertos del mundo. Tenemos 36 tratados de libre comercio con el 88% del PIB mundial. Tenemos una proyección oceánica al Asia-Pacífico, donde se va a desarrollar justamente el comercio exterior internacional para los próximos 100 años.
no me cabe la menor duda que acá hay elementos e instrumentos que tenemos que reactivar. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico. La economía mexicana, la colombiana, la peruana y la chilena representan la octava economía del mundo en economías agregadas. Y eso implica efectivamente que nosotros tenemos una posibilidad de tener una proyección oceánica hacia Pacífico que es muy relevante. De ese mismo modo, la incorporación de otros países a la Alianza del Pacífico, donde hay más de 20 países observadores, puede ser un gatillante elemental para generar desarrollo. Ahora, pensando además que hay normas de origen que hemos legislado para ese efecto, donde uno pueda producir manufacturas en un país sí, de la Alianza del Pacífico y, por supuesto, agregarle valor en algún otro país de la Alianza del Pacífico. Convengamos una cosa, Bueno, y el TPP, perdón, y el TPP también es clave. El sí. TPP es clave. Ahora, convengamos una cosa, Francisco Chaguán, hemos sido parte y hemos formado parte de montones de situaciones que convocaban a varios países, partiendo por Naciones Unidas, ¿no es cierto? Pero estuvimos aquí en el Pacto Andino, hemos estado en pactos con países independientemente, y sin embargo, de pronto da la sensación de que generar coaliciones es o una ñoñería o es perder soberanía, perder fuerza. Es por eso por lo menos lo que te dice Trump, que quiere retirarse de todo para tener Estados Unidos solo, pero es el país más grande del planeta y por lo tanto probablemente lo podría hacer. Pero ¿qué pasa con un país como Chile? ¿Cuáles son sus obligaciones de poder estar aliado con otros? A ver, lo primero y lo más relevante entender que cerca del 70% del Producto Interno Bruto de Chile lo da su comercio exterior. Y por tanto, el comercio exterior de Chile es un elemento de desarrollo insustituible. Y por tanto, cuando avanzamos en el tratado que evitaba la doble tributación entre China y Chile, o cuando avanzamos en el mismo proyecto en relación con Japón o con el propio Estados Unidos, lo que nosotros pretendíamos justamente era que se viniera una ola de inversiones de esos países a nuestro país. De hecho, si uno compara, hoy día Japón tiene una inversión en nuestro país de 7.000 millones de dólares, concentrada en 16 proyectos mineros. Si uno lo compara con China, recién ahora, desde el punto de vista de la inversión nominal, estamos equiparados. Me refiero a la inversión chilena en China y la China en Chile. Sí. Están equiparados, recién equiparados. Con Estados Unidos logramos el acuerdo que evitaba la doble tributación. Me tocó ser articulador de esos tres acuerdos, siendo en su momento presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y por tanto uno espera y que efectivamente tengamos la capacidad de que Chile sea un país serio, que respete la inversión extranjera y que en definitiva se generen todas las condiciones para que no para tener competitividad entre los distintos países inversores y no concentrar la inversión de un país en una línea transversal de una industria o un área de la economía. Por ejemplo, en materia eléctrica, ojalá diversificar nuestra inversión, o en materia portuaria, ojalá diversificar esa inversión. Pero tú estás de acuerdo con tener esta relación con China que se está planteando. O sea, Chile debe cuidar su relación con Estados Unidos, invitarlos a invertir en nuestro país y, por supuesto, cuidar su relación con China, con Japón. Yo soy además partidario de lograr también diversificar nuestra economía. Durante 14 años, como presidente del Comité Chileno-Emiratí, promoví justamente un acuerdo comercial con Emiratos, logramos sacarlo adelante y yo espero ahora que logremos consolidar nuestra relación con India. De hecho, yo voy a estar en India a partir del 11 de marzo hasta el 22. Me voy a entrevistar con el primer ministro de la India. Y tenemos también una relación con Arabia Saudita, que debiéramos también profundizarla. Yo diría que también Chile tiene una labor muy relevante desde el punto de vista de África. En África tenemos tan solo 5 o 6 embajadas. Nosotros debiéramos multiplicarla, no con una embajada solamente de Chile, una embajada de la Alianza del Pacífico, como tenemos un ejemplo justamente en África, y donde potenciar justamente o con embajadas
binacionales como la que hemos tenido con Brasil, también en el continente africano, o de la Alianza del Pacífico, Sí. para los efectos de poder proyectar un mercado relevante en África. Entonces, a ver, voy a ir a tu pregunta de fondo. Sí. Yo diría que estamos retrocediendo a la primera o segunda década del siglo pasado. Y esto yo diría que es un elemento muy complejo. Los países pequeños como el nuestro, la única garantía que tienen es justamente afianzarse en el respeto del derecho internacional. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo es justamente una verdadera imposición de zonas de influencia, de liderazgos individuales, y uno podría resolver cuáles son esos liderazgos. Xi Jinping en China, Putin en Rusia, el presidente Trump en Estados Unidos, y eso de alguna manera debilita el multilateralismo. Si tú me dices cuál es la mayor paradoja que estamos viviendo del orden internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, es el debilitamiento del multilateralismo y cómo finalmente hoy día hemos tenido zonas de influencia, acciones por sobre el derecho internacional y, por supuesto, un debilitamiento completo del multilateralismo. Hay responsabilidad también de los propios organismos internacionales. Que Naciones Unidas no haya sido capaz, por ejemplo, de detener la guerra en Gaza y empujar la solución binacional con un Estado de Israel y un Estado palestino con fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, o que mantenga silencio respecto a los 54 puntos de guerra activos que hoy día tenemos en el mundo, o de los 110 si uno lo extiende a los grupos beligerantes que están en distintos países. Por supuesto que es una situación bastante compleja. Y como miembro del Comité de Derechos Humanos de la IPU, de la Internacional Parlamentaria, he tenido la posibilidad de actuar una especie de jurado que actúa justamente por la vulneración de los derechos humanos de los parlamentarios en distintas partes del mundo. Tenemos más de 950 causas abiertas. Parlamentarios asesinados, secuestrados, en países que hoy día, por ejemplo, son estados fallidos, como en el caso de Libia, que después justamente de la caída de Muammar Gaddafi quedó básicamente en una situación de completa inestabilidad, con 4 grupos beligerantes. Hoy día Libia podría ser perfectamente 4 países, o la situación que se vivió en Irak, después justamente de la intervención de Estados Unidos y la salida de Saddam Hussein. Entonces, uno podría entender básicamente que acá un problema que ha tenido el multilateralismo es que el derecho internacional está en estado de coma. Está en estado de coma. Yo diría que estamos concurriendo a los momentos postreros del orden internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. El mundo está cambiando ante nuestros ojos, lo que nos permite ser testigos de eso, pero efectivamente hay una no vuelta atrás a un montón de cosas. En el ámbito político nacional, digo, hay un nuevo gobernante. Cada vez que hay un nuevo gobernante se produce una suerte de transición para darle la oportunidad al gobierno que se instale, la oportunidad que sus ministros sean reconocidos, etcétera. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de que tú empieces a ver el gobierno del presidente Kast, bueno, total y absolutamente en funciones? Primero, dice relación con la preparación de equipo. No me cabe la menor duda que el presidente Kast está construyendo un gobierno que va a tener un signo muy potente, yo diría que en 5 áreas que son determinantes. La primera dice relación con los temas de seguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, y donde hoy día esta semana inauguró justamente su comité de seguridad, que va a justamente marcar una tónica respecto de cómo actuar. Se va a avanzar rápidamente en el cerco, que efectivamente logre establecer o evitar el ingreso ilegal de migrantes a nuestro país, teniendo en cuenta además la extensa frontera que tenemos y la porosidad de nuestra frontera. Tenemos más de 300 puntos porosos de nuestra frontera. Primer tema. Segundo, las largas listas de espera y la reforma a la salud. Y ahí efectivamente el equipo que ha designado es muy calificado. No me cabe la menor duda que se va a hacer cargo de las largas listas de espera y cómo incorporar, por ejemplo, inteligencia artificial en la asignación desde camas
hasta del funcionamiento y la disminución de listas de espera. Un tercer elemento dice relación con los temas de vivienda. Tenemos 1 millón de viviendas en déficit en nuestro país y no me cabe la menor duda que el ministro Iván Poduje va a poner foco justamente, no solamente a los lugares donde tenemos crisis, como en Viña del Mar, Quilpué y Alemana, sino también en la zona sur del país. Y él ha dicho, este va a ser el sello o la puesta a prueba del propio gobierno. Tenemos también cómo mover y movilizar la economía. Crecimiento económico va a ser clave y eso implica efectivamente desburocratizar los 100.000 millones de dólares que están en proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental con un desarrollo sostenible. Acá no va a haber liberación de trabas ambientales simplemente, sino que esta en la medida que se asegure un desarrollo sostenible y sustentable, entre otros grandes temas que van a ser foco fundamental para lograr encontrar la medida que nos permita generar empleo, que es el otro elemento fundamental. Sí. O sea, la mejor política pro empleo es justamente el pleno empleo. Y eso implica efectivamente hacerse cargo de la informalidad de la economía que empezó a crecer fundamentalmente después de la pandemia en nuestro país y hay que hacerse cargo de aquello. Sí, un punto interesante que yo lo he dicho varias veces acá, que es, a ver, cómo la gente detecta cosas que un nuevo gobierno hace cuando todavía está en esos planes que siempre se dice, oye, primero viene un periodo de instalación, después viene un periodo en que empezamos a mover cosas, después, y claro, y una se queda mirando y ve su cuadra y sigue estando derrumbado un edificio ahí, etcétera. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver que algo se empieza a crear, una carretera nueva empieza a salir, ¿cuándo se notan los cambios que tú esperas ver de lo que el próximo gobierno del primero presidente Kast? quiero destacar, el presidente Kast empezó a desplegar desde el primer minuto de ser electo. Y esto es completamente inusual. Hemos visto un presidente electo desplegado, con agenda internacional, con la capacidad justamente de movilizar a su equipo, para no generar un training y una pérdida de tiempo, como tuvo el presidente Boric, que demoró 1 año y medio en comenzar justamente a gobernar porque estaba a puertas del paréntesis constitucional que tuvo Chile. Y en ese contexto, él esperaba que era una nueva constitución, en los dichos y en el pensamiento del presidente en ejercicio, el que iba a resolver los problemas. No, los problemas se resuelven con gestión, levantando la mirada, que muchas veces la política se mira al ombligo, sino levantando el mentón y generando una visión de mediano y largo plazo que permita justamente generar las condiciones que permitan generar desarrollo para Chile. Ok. Por eso escribimos este libro. Eso pasaba. Claro, acabas de escribir otro libro, Anticipar para transformar Chile. Efectivamente. Una propuesta de una nueva institucionalidad para Chile. Yo conversé con el presidente Kast para los efectos de que pueda ponerle urgencia a un proyecto que empujamos con mucha fuerza, que crea una nueva institucionalidad prospectiva para Chile. A ver, los países que han dado el salto cualitativa y cuantitativamente al desarrollo son países que han logrado establecer una institucionalidad que mire justamente el mediano y largo plazo y construya un relato común. Eso lo hizo Finlandia el año 93, que le permitió construir un relato común y que le permitió justamente salir de ser un país con pésima distribución del ingreso, con peor calidad de educación en Europa, dependiente del petróleo ruso, a ser un país que justamente pudiera aspirar a modelos de desarrollo, y ocurrió. Eso lo tuvo Irlanda y que accedió al mundo del desarrollo. Lo tuvo Nueva Zelanda y Australia, que son países afines desde el punto de vista de la ubicación geográfica a la nuestra. Eso lo hizo en su momento Portugal, antes de caer en la trampa de los países de ingreso medio. Entonces, ¿qué hicimos en este libro? Lo que hicimos en este libro es, junto con pedirle al presidente Kast que apoye justamente esta institucionalidad. Yo voy a terminar mi periodo parlamentario como el parlamentario con más leyes aprobadas desde que hay registro, el año 90, y con más proyectos presentados. Pero si hay un proyecto que yo espero que sea el legado mío, es este. ¿Y qué esperamos? Esperamos efectivamente que este ejercicio que hicimos en este libro. En este libro lo que hicimos básicamente con el método FAR, porque prospectiva implica método, voluntad política e institucionalidad. Con un método específico, que es el método FAR, establecimos cuáles son los factores críticos de riesgo, cuáles son justamente los actores,
cuáles son los subestados de esos factores de riesgo, críticos de riesgo, y cómo logramos corrigiéndolos para generar desarrollo al año 2050, o cómo logramos finalmente entender cómo somos capaces de identificarlo, estableciendo un relato común del país. Eso, Francisco Chaguán, me lleva a una cosa que yo he hablado ya varias veces acá, que me tocó ser parte porque hice mi tesis de grado ahí. Me lleva a... En la Universidad de Harvard. Sí, me lleva a conversar, estos últimos 3 minutos, conversar sobre, a ver, ¿cómo te das cuenta de los sucesos que están en su periodo de construcción, en su periodo de preparación? Yo siempre digo una cosa que es sumamente sencilla, qué sé yo, en el departamento al lado están peleando otra vez, allá, y uno dice, no, pero si siempre pelean es lo mismo, hasta que llegan a buscar el cadáver. Bueno, y ahí queda una cosa clara. En el caso de la política pasa más o menos así. Hay señales que mandan cuando las cosas están saliendo bien y señales que se mandan cuando las cosas están saliendo mal. Pero la rutina que casi manda, porque la rutina genera seguridad, siempre lo he visto, siempre hemos hecho esto, siempre ha pasado esto, siempre va a pasar después lo otro. Y cómo un gobierno está atento, se da cuenta de los fenómenos noticiosos que están en su periodo de producción. A ver, Fernando, por eso es tan importante entender que los gobiernos tienen que hacerse cargo de la contingencia, de los cumplimientos de su programa de gobierno, pero adicionalmente y en forma separada, lograr construir políticas de mediano y largo plazo. Eso es una disciplina, que es la prospectiva, que como te he señalado, requiere método, requiere institucionalidad y requiere voluntad política. Los países que han concentrado esa capacidad de prospectiva, por ejemplo España, la Oficina Nacional de Prospectiva la tiene en el comité político el presidente español. En Finlandia la tienen en el Parlamento. Esto implica también diálogo social, porque el proyecto colectivo de nación requiere ser bottom-up, desde los ciudadanos hacia arriba, sí, no solamente desde la autoridad hacia los ciudadanos. Y eso implica un diálogo que permita construir un proyecto colectivo de nación. Es justamente la gran falla de diseño que tiene nuestro país en términos de sus políticas de desarrollo o cómo construirla. Es por eso que yo vuelvo a sostener, la única manera de poder entender cuál es el mapa para la construcción de desarrollo es con diálogo. Diálogo de los actores políticos, más allá de las contingencias. Sí. Diálogo con los actores sociales, con la sociedad civil. Y acá, tal como ocurrió en Finlandia, donde los tomadores de decisión se reúnen con los gremios, con los sindicatos y con la sociedad civil para construir juntos un relato común de país. Y eso es lo que finalmente es el gran problema que tiene la política en Chile, porque la política en Chile se ha contagiado fundamentalmente de la polarización, se ha contagiado de una política que la gente entiende que es de trincheras y de dispararle al que está al frente, cuando acá lo que hay que construir grandes acuerdos nacionales que permitan justamente hacer que las cosas pasen. Eso me lleva a la última pregunta, Francisco Chaguán, que todo lo que tú estás señalando está en un contexto hoy día noticioso tremendamente, aterrador, por no decirlo de otra manera, con superpoderes amenazando a otros superpoderes, atacando con bombas, matando a líderes de otros países o encarcelando a otros sin pasar por un juzgado local. Bueno, todo eso... Pero y sin autorización a veces de los propios congresos. De los propios congresos, exacto. Bueno, ¿qué posibilidad hay de que esa, llamémoslo así, marejada de poder, de competencia por el poder y por la fuerza, haga que todo lo que un gobierno puede tratar de hacer se vaya a la chuña? Bueno, es que eso es clave. Y por eso es tan importante el tono con que se manejan las relaciones internacionales. Sobre todo para un país pequeño como el nuestro, como Chile, que ha puesto todas sus fichas en el libre comercio, en el libre intercambio de bienes y servicios, y donde cerca del 70% del PIB depende justamente de aquello. Entonces acá lo que se requiere es afianzarse en el cumplimiento del derecho internacional. Segundo, en tener una diversificación de nuestra economía. En tercero, es ampliar nuestros horizontes en el comercio con India, con Arabia Saudita, con Emiratos, con África.
quizás usando como puerta de entrada, a Marruecos otros países que en definitiva nos permitan ingresar al mundo de África o Sudáfrica. Entonces, yo les quiero señalar que acá el peligro que está latente es que sea la fuerza y no la convicción que da el derecho internacional los que se terminen imponiendo. Y ahí mi modesta opinión y mi modesta receta es que acá nosotros no tenemos que alinearnos con unos u otros, sino que entender claramente que Chile es un país que defiende el derecho internacional, es un país que ampara justamente el derecho a la libertad de los pueblos, y en ese contexto, por supuesto, que serán los mecanismos dados en el marco del multilateralismo lo que resuelva los problemas, porque estamos a puertas eventualmente de una guerra que se podría extender desde una regionalización a una guerra más amplia, y donde el concepto de guerra periférica, asimétrica, es posible que se dé perfectamente, porque las guerras no se dan tan solo con acciones bélicas, se dan también con acciones de carácter económico, comercial, que pudieran justamente afectar el desarrollo de los pueblos. Subir tarifas, aranceles, parte de la guerra. Oye, y ahora sí, cortito, bueno, en ese contexto que tú estás señalando, para todo lo que de alguna manera se viene encima mundialmente y en términos chilenos, ¿cuál es la relación, si tú quieres, cooperativa dentro de la política? Que siempre ha sido no necesariamente cooperativa, últimamente se ha visto tremendamente, qué sé yo, controvertida, más que cooperativa. ¿Tú sientes de que el presidente Kast tiene que llamar a más gente, incluso a personas que son adversarias, pero que en este tipo de temas, bueno, absolutamente, si no el país no se resuelve? Absolutamente. Y eso implica también el trabajo que se realiza, por ejemplo, en las comisiones de relaciones exteriores. El trabajo que se realiza en las comisiones de relaciones exteriores es una función más bien de Estado. Estoy hablando desde el Parlamento. Sí. Y cómo aumentamos la sinergia entre el trabajo del Parlamento y el Ejecutivo para generar una política de mediano y largo plazo que permita justamente, más allá de los fenómenos coyunturales. ¿Y por qué lo planteo por los fenómenos coyunturales? Porque hay elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, porque tenemos lo que viene por delante respecto a la relación que tenemos con Japón, con China, con la India, que son todas relaciones que tenemos que cuidar, entendiendo claramente que lo que tenemos que preservar es la soberanía de Chile, lo que tenemos que cuidar efectivamente de tener seguridad de que esas inversiones no impliquen efectivamente un atentado a nuestra soberanía. Y eso implica también una mirada de mediano y largo plazo respecto de cómo hacemos que el país se movilice, crezca la inversión extranjera, crezca la movilización de la economía, crezca las oportunidades de trabajo. Por tanto, acá una política de relaciones internacionales que haga un screening, porque algunos nos planteaban que quisiéramos un screening de inversiones, pero ese screening de inversiones tiene que ser neutro, desde el punto de vista de entender que lo más importante son los intereses superiores de Chile. Chile primero, Chile segundo y Chile tercero. Francisco Chaguán, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros acá en Última Mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Ya nos encontramos mañana. Chao.